Una falla oculta se está extendiendo por la industria de las RV y les está costando miles de dólares a sus propietarios. 8 modelos populares de RV comparten la misma debilidad catastrófica, todas relacionadas con atajos de fábrica que nunca deberían haber pasado la inspección. Estas pequeñas decisiones, una abrazadera mal colocada, un compartimento estrecho, una carcasa barata, ahora están provocando una falla del módulo de control de $1,900, mucho antes de que expire la garantía. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. Estos fracasos dejan a casi sin rastro. Se acumulan silenciosamente por calor, vibración, humedad o presión. Hasta que un día, su caldera se apaga, el agua se enfría y su RV se niega a reiniciarse. Analizamos exactamente cómo se formaron estos atajos y qué modelos corren mayor riesgo. Comencemos con Forest River Salem 26 DBUD. Algunos problemas permanecen ocultos hasta que finalmente se descubren las pruebas, y eso es precisamente lo que vuelve a poner al Forest River Salem 26 DBUD en el punto de mira. Tras las lisas paredes interiores y las brillantes luces de la sala de exposición, se esconde un atajo que nunca debería haber superado la inspección. La tubería que conecta el sistema de agua con el calentador depende de una sola conexión de abrazadera, y esa pequeña decisión ha causado más problemas de los que muchos propietarios esperan. Cuando los cambios de presión afectan a esa línea, la tensión envía una descarga eléctrica directamente al módulo, forzándolo a una parada térmica. Y una vez que esto ocurre, la placa rara vez se reactiva. La reparación implica reemplazar la unidad de control, que ahora cuesta alrededor de $1,950 en piezas y mano de obra. Y ese costo llega sin previo aviso. Lo que hace que esta situación sea frustrante es el patrón. Los registros de reparación de técnicos independientes muestran la misma secuencia: un pico de temperatura, un apagado y una placa de control inactiva. Algunos propietarios perciben un ligero olor cerca del mamparo del gabinete justo antes de que falle el sistema. Pero la mayoría descubre el problema solo después de que la temperatura del agua desciende por completo y el botón de reinicio se niega a activarse. Las señales de calor de varias facturas de servicio confirman que el módulo se sobrecalienta mucho antes de que la carcasa de seguridad lo permita, lo que indica que la carga interna aumenta más rápido de lo previsto. Cuando una placa alcanza ese umbral repetidamente, los puntos de soldadura se debilitan y, una vez que se separan, toda la cadena del horno y el calentador se bloquea sin ninguna función parcial para ganar tiempo. Comprender la importancia de esta falla se reduce a una simple cuestión económica. Muchos departamentos de servicio consideran que los daños relacionados con la presión son causados por el usuario, y esta decisión traslada el costo total al propietario. La cobertura extendida a menudo excluye lo que se denomina eventos de presión inconsistente, y esta disposición elimina cualquier posibilidad de alivio. Peor aún, el diseño de fábrica no se modificó rápidamente, por lo que varios años de este modelo presentan el mismo punto débil. Cualquiera que considere el Forest River Salem 26 DBUD debería verificar si la alimentación de agua se ha reacondicionado con una abrazadera doble o un acoplador reforzado, ya que esta pequeña mejora a menudo previene la acumulación que destruye el módulo. Ahora que tienes una idea de cómo un atajo lleva al apagado, el siguiente modelo muestra cómo una bolsa de calor puede hacer lo mismo por una razón completamente diferente. Keystone Springdale 240BH. Los problemas a menudo se manifiestan mediante pequeñas y persistentes señales, y la Keystone Springdale 240BH tiene una de esas señales integrada directamente en su compartimento de calefacción. Oculto tras el panel, cerca de la carcasa del horno, se encuentra un módulo de encendido, ubicado demasiado cerca del canal de calor principal. Esta ubicación, pensada para agilizar el montaje, creó una bolsa de temperatura que la placa no fue diseñada para soportar. Durante largos viajes, la cámara sobrepasa el umbral de seguridad y, una vez que el calor satura el módulo, las capas internas comienzan a deformarse. La deformación no se anuncia con un chasquido ni un destello. Se manifiesta mediante una ligera deriva, un ligero olor o lecturas que parpadean antes de que el sistema colapse. Cuando la placa finalmente falla, la reparación suele rondar los 1950, una cifra muy importante porque la mayoría de los servicios técnicos clasifican la deformación térmica como daño ambiental. Esta decisión anula la cobertura de la garantía, dejando al propietario con la factura completa. Lo que distingue a este problema es el patrón que se observa en los registros de taller. Técnicos independientes siguen reportando placas de soporte descoloridas y carcasas ablandadas en unidades con menos de 2 años de uso. Los escaneos de temperatura realizados durante el diagnóstico muestran niveles constantes, superiores a los 165 grados, a pesar de que el diseño original de la carcasa tenía tolerancias mucho menores. Una vez que el módulo soporta ciclos repetidos a esa intensidad, los puntos de soldadura se debilitan y cualquier tensión mecánica,
causada por la vibración de la carretera, termina el trabajo. Reiniciar el interruptor no sirve de nada, porque la lógica interna ya se ha quemado, lo que deja el horno bloqueado y el sistema de agua sin poder encenderse. La explicación se remonta a un cambio de compartimento introducido durante los cuellos de botella de suministro de los últimos años de producción. Al reducir el espacio alrededor del horno, Keystone redujo el uso de material y el tiempo de montaje, pero el flujo de aire se redujo. El calor ya no se dispersa. En cambio, se acumula en el mismo componente responsable de regular el encendido. Este atajo ahorró minutos en la línea y añadió cientos de dólares a las facturas de reparación posteriores. Cualquiera que esté evaluando un Keystone Springdale 240BH debería revisar si el blindaje es actualizado, si se ha ampliado el espacio entre los módulos o si se ha reubicado el módulo. Estas reparaciones evitan la acumulación de calor antes de que se convierta en una falla más grave. Una inspección rápida ahora suele evitar reparaciones costosas más adelante. A medida que avanzamos, el siguiente modelo muestra que el flujo de aire no es el único peligro. A veces, la debilidad comienza con la flexión estructural mucho antes de que el sistema alcance su temperatura máxima. Si quieres más análisis como este, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Esto ayuda a que siga circulando este tipo de información. Comparte tu experiencia en los comentarios, porque las historias reales revelan patrones que las fábricas nunca admiten en el papel. Jayco J-Flight SLX 264 BH. Algunos problemas comienzan con un sonido, otros con un olor y otros sin nada en absoluto. El Jayco J-Flight SLX 264 BH presenta un problema tan sutil que la mayoría de los propietarios no lo detectan hasta que el daño ya está sellado en el chasis. La carcasa del horno de este modelo se redujo durante la escasez de piezas de los últimos años de producción, pasando de una carcasa protectora más gruesa a una más delgada y flexible. Este cambio ahorró tiempo de fabricación, pero introdujo un punto débil que el sistema no fue diseñado para gestionar. Cuando el horno funciona a plena potencia, la carcasa reducida comienza a doblarse, creando una ligera distorsión en la trayectoria del flujo de aire. El aire ya no circula limpiamente por el sensor de calor. Rebota, se traba y se desplaza. Y ese movimiento inestable es lo que activa el bloqueo de seguridad de la placa. Una vez que la placa entra en ese modo, rara vez se reinicia. El módulo suele requerir un reemplazo completo, y dicho reemplazo suele rondar los 1950, una vez que se añaden la mano de obra y el diagnóstico. Técnicos que trabajan de forma independiente han rastreado este patrón en múltiples registros de servicio. Las unidades con menos de 3 años de antigüedad presentan deformaciones prematuras en la carcasa, con lecturas de temperatura que superan con creces lo que el conjunto debería permitir. Incluso una pequeña curvatura altera la alineación del sensor de calor, y si éste detecta una lectura errónea, todo el sistema reacciona, como si existiera una amenaza inmediata para la seguridad. El módulo responde apagando todo de inmediato. El propietario experimenta una pérdida repentina de calor y temperatura del agua, seguida de un estado de error que no desaparece. La placa no falla suavemente, sino por completo. El razonamiento detrás del cambio se aclara al examinar el entorno de producción. Durante las interrupciones en la cadena de suministro, Jayco buscó materiales más ligeros que pudieran obtenerse de forma constante. La carcasa más delgada satisfizo esa necesidad, pero la consecuencia a largo plazo se produjo en estos fallos iniciales. El calor es implacable. Encuentra la más mínima debilidad y la explota hasta que el sistema colapsa. Una carcasa construida con especificaciones inferiores simplemente no puede mantener su forma durante ciclos repetidos de alto rendimiento. Cualquiera que inspeccione un Jayco J-Flight SLX 264 BH debe observar detenidamente el compartimento del horno. Una carcasa reforzada o un protector de flujo de aire mejorado pueden prevenir la distorsión que provoca fallas en la placa. Una simple corrección temprana protege toda la cadena de calentamiento posteriormente. Con esto en mente, el siguiente modelo demuestra cómo el confinamiento por sí solo puede desencadenar el mismo resultado, incluso cuando los materiales en sí nunca se doblan. Cocheros Catalina Legacy 243 RBS. El calor no siempre ruge ni se enciende. A veces se acumula en silencio, centímetro a centímetro, hasta que el daño está hecho. El Coachmen Catalina Legacy 243 RBS lleva uno de esos problemas lentos y ocultos en lo profundo del compartimento del convertidor. A primera vista, el espacio parece normal, solo otro compartimento oculto tras el panel de servicio. Pero en cuanto los técnicos comenzaron a realizar los escaneos térmicos, surgió un patrón. El compartimento era demasiado estrecho para el equipo que contenía, dejando casi sin espacio para el flujo de aire. A medida que el horno y el sistema de agua se utilizaban con normalidad, la temperatura dentro de esa estrecha cavidad subía cada vez más, manteniéndose a menudo cerca de niveles que nunca deberían tocar un tablero de control. Una vez que el calor se asienta en ese espacio, el módulo interior comienza a sufrir.
Se flexiona, luego se sobrecalienta y finalmente falla. Y cuando eso sucede, la reparación suele rondar las 1950, una vez que se suman las piezas y las horas de diagnóstico. Lo que hace que este problema sea más preocupante es el efecto dominó que se produce. Cuando el convertidor se sobrecalienta, no se daña simplemente a sí mismo. Impulsa una corriente inestable a través de las líneas eléctricas circundantes, enviando un voltaje inconsistente a luces, ventiladores y enchufes. Los propietarios han reportado bombillas de techo tenues, lámparas parpadeantes y electrodomésticos que se reinician mucho antes de que el módulo finalmente se apague. Estas señales no son peculiaridades aleatorias. Son advertencias de que el sistema está siendo sobrecargado por niveles de temperatura que no puede tolerar. Una vez que la placa alcanza su límite, se bloquea por completo. El calentador de agua se niega a encenderse. La caldera se cala. La cabina queda en silencio y solo un reemplazo completo puede restaurarlo. Los técnicos que revisaban los registros de servicio notaron otro detalle. Muchas unidades presentaban decoloración alrededor de la carcasa del módulo, señal de que la exposición repetida a temperaturas superiores al umbral nominal estaba desgastando los componentes internos. Estas lecturas a menudo provenían de unidades relativamente nuevas, lo que descartaba la antigüedad como posible causa. El verdadero culpable era el estrechamiento del compartimento introducido durante una actualización de diseño. Al reducir el espacio alrededor del convertidor, el diseño restringía la ventilación y creaba el ambiente perfecto para la acumulación de calor. Fue un atajo que sacrificaba la comodidad del montaje por la fiabilidad a largo plazo, y los propietarios eran quienes pagaban por ello. Cualquiera que examine un Coachmen Catalina Legacy 243 RBS debería revisar detenidamente la carcasa del convertidor y preguntar si se ha instalado una ventilación mejorada o un protector de repuesto. Un pequeño ajuste ahora puede evitar las fallas en cascada que comienzan con el calor y terminan en una costosa parada. Por delante se encuentra un tipo diferente de debilidad, una que no está determinada por la temperatura, sino por la humedad que se infiltra sin ser detectada hasta que el daño ya está establecido. Heartland Mallard 1.85. La humedad suele colarse en lugares inesperados, y el Heartland Mallard 185 presenta una falla causada precisamente por ese tipo de intrusión. Tras la pared del baño, una estrecha tira adhesiva reemplaza la junta sellada que debería haberse usado desde el principio. Al principio, la diferencia parece mínima, casi inofensiva, pero ese cambio permitió que el vapor se filtrara por la junta cada vez que se abre la ducha, o el aire se vuelve denso después de cocinar. El vapor se convierte en condensación, y esta se deposita en la superficie metálica del módulo de control fijado tras la pared. Poco a poco, las gotas se acumulan en los terminales hasta que se forma corrosión, y una vez que comienza, la placa nunca se recupera por completo. El sistema falla sin previo aviso, y la reparación suele costar cerca de 1.950, una vez que se suman la mano de obra, las pruebas y el reemplazo. Lo preocupante es lo silencioso que permanece el daño durante las primeras etapas. Los propietarios no describen ruidos extraños, olor a quemado ni luces parpadeantes. Todo parece normal hasta que el horno se niega a encender o el agua se niega a calentar. Para cuando se abre el panel, la evidencia ya está grabada en los herrajes. Los técnicos que estudian las unidades dañadas encuentran constantemente oxidación extendiéndose por los contactos inferiores de la placa, una señal de que la humedad se introdujo gradualmente en lugar de una sola vez. Este patrón descarta los sospechosos habituales. No se trata de un derrame, ni de una fuga desde arriba, ni de un sello defectuoso en el exterior. Es humedad atrapada, que se mueve a través de una junta que nunca estuvo destinada a contenerla. Comprender el origen nos lleva de nuevo a un atajo de producción introducido durante los rápidos ciclos de construcción de los últimos años. Cuando aumentó la demanda y los materiales cambiaron, Heartland implementó una solución adhesiva más rápida en ciertas paredes interiores para mantener la producción. La intención era la eficiencia, no un fallo a largo plazo. Sin embargo, el resultado socavó la fiabilidad de la cadena de calefacción. El vapor no respeta los atajos. Los encuentra, los atraviesa y se asienta donde la temperatura lo permite. Un módulo de control, situado justo detrás de esa costura, se convierte en la primera víctima. Cualquier persona que revise un Heartland Mallard 185 debe inspeccionar cuidadosamente la unión de la pared del baño. Una junta bien sellada o una barrera antihumedad pueden evitar que la condensación llegue al módulo. Corregir el punto débil a tiempo previene el deslizamiento constante, que provoca un apagado completo. A medida que continuamos, el siguiente modelo expone una amenaza completamente diferente, basada no en la humedad, sino en la vibración que golpea cada kilómetro del camino. Antes de profundizar en los modelos finales, asegúrese de estar suscrito. Estos fallos suelen aparecer de forma discreta, y los próximos informes le ayudarán a anticiparse. Con un solo clic, no se perderá las actualizaciones, que protegen su tiempo y dinero.
Gulfstream Amerilite 260 y 8BH. La vibración de la carretera expone debilidades que el aire quieto puede ocultar, y la Gulfstream Amerilite 268BHH tiene una debilidad que comienza en el momento en que las ruedas empiezan a girar. Dentro de su sistema de calefacción se encuentra un módulo de encendido, diseñado originalmente para unidades estacionarias. Un componente pensado para equipos que nunca se sacuden, golpean ni flexionan. Esa decisión por sí sola creó un problema que los propietarios nunca vieron venir. Cada kilómetro envía una onda a través del marco, y esas vibraciones viajan directamente al módulo. Dentro de ese módulo hay delicados puntos de soldadura, conexiones delgadas diseñadas para permanecer quietas. Cuando la vibración constante comienza a doblarlos, se forman pequeñas fracturas, y una vez que una fractura crece, la placa pierde su capacidad de encender. No hay falla a medias, el sistema simplemente se detiene, y la reparación suele llegar cerca de 1950 después del diagnóstico y el reemplazo. Los técnicos que han abierto estas unidades defectuosas siguen encontrando la misma señal. Las juntas de soldadura a lo largo del borde inferior presentan pequeñas grietas, algunas apenas visibles, pero lo suficientemente grandes como para romper por completo el circuito de encendido. Estas grietas no se deben al calor, sino al movimiento. Informes de reparación independientes muestran que muchas fallas se producen en unidades con menos de 16.000 kilómetros de recorrido, lo que indica que la tensión se presenta pronto y aumenta con cada hora de uso. Dado que el módulo nunca fue homologado para uso móvil, los servicios técnicos suelen clasificar el daño como relacionado con la vibración, una clasificación que implica inmediatamente el coste para el propietario. La mayor frustración surge de lo prevenible que podría haber sido el problema. Un módulo apto para movilidad utiliza soportes internos reforzados y puntos de soldadura más gruesos, diseñados para soportar largas jornadas de viaje. Pero la pieza de repuesto, utilizada durante la escasez de producción, carecía de dichas protecciones. Cumplía con el requisito mínimo en teoría, pero no era adecuada para el entorno en el que se encontraba. El resultado es una larga lista de propietarios que experimentan pérdidas repentinas de calor, sistemas de agua que no se encienden y códigos de error que se reinician brevemente antes de volver a fallar. Cualquiera que busque un Gulfstream Amerilite 268BH debería inspeccionar el compartimento del horno y verificar el código de módulo que lleva la unidad. Un reemplazo con la clasificación correcta elimina por completo el problema de vibración, evitando al propietario el apagado repentino que aparece sin previo aviso. Más adelante, el siguiente modelo muestra cómo las sobrecargas eléctricas pueden destruir el mismo componente en un instante, incluso cuando la vibración y el calor están completamente bajo control. Winnebago Micro Mini 2108 DSE. Los sistemas eléctricos fallan de diferentes maneras, pero la Winnebago Micro Mini 2108 DSE suele fallar de una forma instantánea, nítida y fácilmente evitable. Dentro de este compacto chasis se encuentra un controlador deslizante diseñado con una potencia que nunca estuvo a la altura de las exigencias impuestas. Cuando el controlador encuentra incluso una resistencia mínima, consume más corriente de la prevista. Esa sobretensión se filtra por la cadena de calefacción conectada y fuerza el módulo de control más allá de sus tolerancias. El módulo reacciona de la única manera posible. Se apaga, se bloquea y deja al propietario frente a sistemas que se niegan a arrancar. Una vez que la placa llega a ese punto, la reparación suele rondar los 1950 después del diagnóstico, las piezas y el tiempo de viaje. Y ese coste llega sin piedad. Los técnicos que examinan las unidades defectuosas informan de un patrón constante. Los motores deslizantes presentan picos de consumo superiores a los esperados, alcanzando a veces niveles que ningún módulo en esa posición debería experimentar. En lugar de contener el pico, el controlador lo transmite. La placa, diseñada para una regulación constante, en lugar de sacudidas repentinas, absorbe el impacto y se sobrecalienta internamente. El daño no siempre es visible. Algunas placas muestran decoloración, mientras que otras parecen prácticamente intactas, a pesar de estar completamente dañadas en sus circuitos. Reiniciar el sistema no soluciona el problema, ya que el fallo proviene de capas lógicas que ya han colapsado. Este problema comenzó cuando se añadieron controladores más ligeros durante los últimos ciclos de producción. Simplificaron la instalación, pero eliminaron el margen necesario para cargas de desplazamiento reales. Una pequeña inclinación o un sello hermético obligan a la corredera a consumir más potencia de la que permite su baja potencia nominal, lo que genera sobretensiones perjudiciales en el módulo. Buscar un controlador actualizado previene estos picos de tensión y protege toda la cadena de calentamiento. Por delante está el modelo final, uno que no se forma por el peso o el movimiento, sino por la colocación del cableado en un punto en el que el calor nunca debería viajar en ningún momento. Torcompass.
23 TWA. El calor deja una huella mucho antes de convertirse en una falla, y el Torque Compass 23 TWE cuenta con un diseño que permite que esa huella se forme en uno de los peores lugares posibles. Junto al conducto principal del horno hay un mazo de cables que debería haberse tendido con distancia y aislamiento. En cambio, el mazo se encuentra a solo unos centímetros de la trayectoria del flujo de aire caliente, lo suficientemente cerca como para que los ciclos repetidos ablanden la capa protectora y debiliten los conectores subyacentes. Esa debilidad se convierte en el comienzo de un largo y oculto deterioro. Con cada sesión de calentamiento, el aislamiento se calienta, luego se enfría y luego se desplaza. Con el tiempo, los terminales comienzan a moverse y, al aflojarse, la placa de control sufre el impacto. El módulo intenta compensar reiniciando, recalibrando y forzando a sus componentes internos a trabajar más de lo previsto. Finalmente, la tensión se vuelve excesiva y la placa falla por completo. Cuando esto sucede, el reemplazo suele rondar los 1950, una vez que se incluyen la inspección, la mano de obra y el nuevo módulo. Los informes recopilados por técnicos independientes revelan indicios constantes de esta lenta falla estructural. Muchas unidades Compass presentan un ligero oscurecimiento en el exterior del arnés, una señal temprana que la mayoría de los propietarios nunca detectan. Otras presentan pequeñas grietas en el aislamiento, lo que permite que la exposición al calor alcance capas más profundas. Cada vez que se activa el horno, el arnés absorbe otra ola de calor, y cada ola acerca el sistema al fallo. Una vez que los puntos de conexión comienzan a desviarse, aparecen irregularidades de voltaje. Estas irregularidades envían señales inestables a través de la cadena de calentamiento, impidiendo que el módulo mantenga un estado estable. El apagado ocurre rápidamente, pero el daño se forma mucho antes de que aparezca el primer código de error. Esta falla no se debió a materiales débiles, sino a un atajo en el cableado para acelerar el ensamblaje y reducir la longitud del cable. Esta decisión colocó un arnés sensible junto al calor constante del horno, lo que ablandó lentamente el aislamiento y aflojó los terminales. Una vez que el arnés se desplazó, la placa de control falló. Inspeccionar si se ha redireccionado, se ha añadido blindaje o se ha añadido aislamiento ayuda a prevenir esta avería evitable. Si alguno de estos modelos te impactó o has visto este fallo de cerca, cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia podría ser la que alerte a alguien más. Dale me gusta al video para que más propietarios de RV lo vean antes de que se lleven una sorpresa de $1,900. Y no olvides suscribirte. Muy pronto tendremos más atajos, advertencias para compradores y análisis de expertos. Gracias por ver el video. Cuídate y mantén tu vehículo protegido.